Mi nombre es María Jesús Mendoza Rodríguez. Hoy vengo a hablarles sobre las obligaciones. Mis compañeros son Cristian Daniel Acosta Flores y Jennifer Parona Trujillo. Vamos a comenzar a hablar en el ámbito del derecho civil. Las obligaciones surgen de diversas situaciones, las cuales generan vínculos jurídicos entre las personas. Según el Código Civil colombiano, estas fuentes se pueden clasificar en contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y disposiciones legales. Esta clasificación tradicional ha evolucionado abarcando también conceptos más amplios como los actos jurídicos lícitos e ilícitos. Esto comprende cada una de estas fuentes, es esencial para analizar cómo nacen y se estructuran los derechos y deberes entre las partes involucradas en una relación jurídica. Ahora bien, para entender bien este tema, primero debemos responder qué son las fuentes de las obligaciones. Bueno, según el artículo 1494 del Código Civil colombiano, las obligaciones nacen de diferentes situaciones. Estas pueden venir de un acuerdo entre personas, como los contratos, de hechos voluntarios que generan responsabilidades, como los cuasicontratos, o de actos ilícitos, como los delitos, o incluso de disposiciones legales, como las obligaciones entre padres e hijos. Tradicionalmente se han clasificado de 4 grandes grupos: la ley, los contratos, los delitos, los cuasidelitos. Sin embargo, una clasificación más moderna las divide en negocios jurídicos que pueden ser tanto unilateral como bilateral, actos jurídicos lícitos e ilícitos y el ordenamiento jurídico. Ahora bien, hablemos de la primera fuente de las obligaciones, que es el contrato. Según el artículo 1495, el contrato es un acto donde una parte se obliga a otra a dar, a hacer o no hacer algo. Un ejemplo clásico es la compraventa. Si alguien vende un celular, se obliga a entregarlo y el comprador se obliga a pagar por él. Esto genera derechos y deberes para ambas partes. Ahora pasemos a la siguiente fuente de las obligaciones, que son los cuasicontratos, de los cuales nos hablará nuestra compañera Jennifer. Gracias, María. Ahora hablemos de los cuasicontratos. A diferencia de los contratos, aquí no hay acuerdo previo entre las partes, pero de todas formas se genera una obligación. Son actos jurídicos lícitos que crean derechos y deberes sin que haya un consentimiento expreso. En el Código Civil, los principales cuasicontratos son la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. La agencia oficiosa es cuando una persona asume conscientemente y sin estar obligado a ello al cuidado de los intereses de quien no está en condiciones de proveerles atención. Imaginen que un vecino enfermo no puede arreglar su tejado y otro vecino decide contratar a un reparador para ayudarlo. Aunque el vecino enfermo no pidió ayuda, debe reemplazar el dinero gastado porque el otro actuó en su beneficio. En el pago de lo no debido, este cuasicontrato se presenta cuando se cumple una obligación inexistente, cuando se ha realizado un pago y se prueba que no lo debía pagar, así que puede requerir la restitución de lo pagado. Es como cuando una persona por error paga una factura de gas que puede ser de su vecino. Este tiene derecho a que le devuelvan el dinero porque no había una verdadera obligación de pagar esa cuenta. Y en la comunidad es cuando existen varias personas con derechos concurrentes sobre un bien, como en el caso de que un grupo de amigos decidan comprar un apartamento en conjunto, pero aún no han definido quién usa qué espacio. Todos tienen derechos sobre el bien y por eso se dice que esto es una comunidad. Ahora pasemos a otra fuente importante de las obligaciones, el delito. Aquí encontramos a la parte más delicada del tema y Cristian nos explicará más sobre este tema. Gracias, Jennifer. Ahora veamos cómo los delitos y los cuasidelitos generan obligaciones. Según el artículo 2341 del Código Civil, cuando alguien comete un delito, está obligado a reparar los daños y perjuicios que cause.
Esto aplica tanto para los delitos dolosos como para los culposos. Ejemplos de delitos dolosos. Si alguien roba con violencia, no solo puede ir a prisión, sino que también debe indemnizar a la víctima por los daños sufridos. Ejemplos de delitos culposos. Un accidente de tránsito causado por conducir en estado de embriaguez. Aunque la persona no quiera chocar, debe responder por los daños que causó. Por otro lado, el cuasidelito es un acto ilícito que genera daño sin intención maliciosa, pero por negligencia o imprudencia. Ejemplo de cuasidelito: un médico que realiza una cirugía sin seguir los protocolos adecuados y causa daños a un paciente, aunque no tenía intención de perjudicarlo, debe responder por su error. Finalmente, hablemos del ordenamiento jurídico. Como fuente de obligaciones, este incluye la ley, la jurisprudencia, los actos administrativos, el abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa. La ley es la norma general que regula la sociedad. Por ejemplo, si alguien firma un contrato y no lo cumple, la ley obliga a que se haga responsable. La jurisprudencia se basa en decisiones previas a los jueces para resolver casos similares. Un ejemplo es la indemnización por daños morales, donde las altas cortes han establecido criterios para determinar cuánto se debe pagar. Los actos administrativos, el abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa. Con eso llegamos al final de nuestro tema.